Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar algo que sinceramente es fascinante. Vamos a meternos de lleno en esa intersección, en ese punto exacto donde la teología humana, la historia de nuestra cultura y, ojo, nuestra salud física chocan. Y es que si lo pensamos bien, históricamente nuestra forma de entender la enfermedad ha estado súper entrelazada con nuestras creencias más íntimas. Ya veréis que entender esto cambia por completo, pero por completo, nuestra definición de lo que significa sanar. A ver, cuando la enfermedad golpea de forma inesperada, todos, absolutamente todos, tenemos una respuesta universal. Es superhumano buscarle un sentido a lo inexplicable. La gran pregunta, ¿por qué a mí? Es una pregunta que resuena literalmente en todas las culturas del planeta cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Y justo ahí, en ese preciso instante, es donde entran en juego los sistemas de creencias, dándonos consuelo y una especie de estructura, ¿no?, para poder procesar todo ese dolor. Vale, vamos a profundizar en esto, porque la diferencia en cómo abordamos la enfermedad es abismal. Por un lado, tenemos a la ciencia y la biología, que nos responden al cómo. Ya sabéis, cómo un patógeno ataca a nuestras células o cómo la genética nos predispone a algo. Pero luego, la visión espiritual entra en escena para responder al por qué. Mientras un microscopio te enseña el virus, la religión te dice que a lo mejor es una prueba de fe, o la ruptura de un tabú, o incluso un desequilibrio cósmico. Y lo más curioso es que ambas perspectivas conviven en nuestra mente todo el tiempo. Y bueno, para no perdernos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Primero hablaremos de la búsqueda de sentido, luego pasaremos a la salud biocultural. En el punto 3 veremos la evolución histórica de la sanación, en el 4 el cruce entre ciencia y fe y terminaremos viendo qué es esto de la medicina integrativa hoy en día. Vamos a ello. Empezamos con el primer punto, la búsqueda de sentido, o cómo explicamos lo inexplicable. Y es que los sistemas espirituales no son solo listas de reglas que seguir, para nada. Son mecanismos de afrontamiento absolutamente vitales cuando toca lidiar con el sufrimiento humano. Fijaos en cómo nuestro marco cultural dicta lo que hacemos con nuestra salud. Imaginaos por un momento a una mujer quechohablante en los Andes. Para ella, una depresión profunda probablemente no se va a interpretar usando nuestro típico vocabulario psiquiátrico occidental. No, para ella será un susto, es decir, un trauma que le ha provocado una pérdida del alma. Y claro, esta explicación va a determinar directamente si pide cita con un psicólogo clínico o si va a ver a un curandero tradicional. Entender esto y además hacerlo sin juzgar es clave sobre todo para cualquier profesional sanitario. Pasamos a nuestro siguiente bloque, la salud biocultural, que es básicamente donde la creencia se topa con la biología. Y os aviso, ese es el concepto estrella de nuestro análisis de hoy. El punto central es este. Somos seres bioculturales. Esto significa que nuestras creencias, del tipo que sean, tienen el poder de alterar nuestro cuerpo físicamente, tal cual. La salud no ocurre en una especie de burbuja estéril, sino que es el resultado directo de cómo nuestra fisiología interactúa con nuestro entorno cultural y con nuestras convicciones espirituales más profundas. Es como un puzzle gigante donde todo encaja. Y si sois de los que necesitan pruebas empíricas, agarraos, porque los datos son una locura. Resulta que actos puramente espirituales, como rezar con devoción o meditar profundamente, tienen beneficios biológicos reales, beneficios que se pueden medir en un laboratorio. Estamos hablando de que reducen los niveles de cortisol, bajan la presión arterial, potencian el sistema inmunológico y, por supuesto, mejoran un montón el bienestar psicológico. Vamos, que la fe y la biología están charlando entre ellas todo el tiempo. Para que veamos esto a gran escala, fijémonos en Perú, que es un país con una fe súper arraigada. Allí un 76% de la gente se identifica como católica y un 14% como evangélica. Con estos números sobre la mesa, es evidente que intentar ofrecer atención médica ignorando totalmente el factor religioso, es un fracaso asegurado. En lugares tan creyentes, entender la salud biocultural no es un capricho, es una necesidad médica absoluta. Lo que nos lleva a echar un vistazo a la evolución de la sanación desde una perspectiva histórica. Porque claro, para entender cómo funciona la medicina hoy, tenemos que mirar atrás y ver cómo hemos navegado por todo esto a lo largo de los siglos. Es súper interesante ver cómo la historia se mueve como un péndulo. Fijaos, en la prehistoria, los sanadores eran chamanes que hacían rituales espirituales alrededor del fuego. Luego, si damos un salto a la Edad Media en Europa, vemos que los monasterios cristianos eran de hecho los principales centros de conocimiento médico de la época. Después vino la Ilustración en el siglo XVIII, y ahí el péndulo se fue al extremo opuesto, separando tajantemente la razón de la fe y apostando por la secularización. Y bueno, ahora, en pleno siglo XXI, parece que buscamos un término medio con el auge de la medicina integrativa. Nos estamos dando cuenta de que, a veces, la ciencia médica más estricta necesita volver a darse la mano con el bienestar espiritual. Bien, llegamos al tema de la ciencia y la fe, la intersección moderna. Podríamos decir que este es el clímax de nuestro análisis. ¿Qué pasa exactamente hoy en día cuando una fe profundísima choca de frente con la medicina moderna?
Pues resulta que la teología y la atención sanitaria actual se cruzan de tres maneras principales. La primera es la complementariedad. Esto es cuando la ciencia se ocupa de lo biológico y la oración aporta paz mental. Es súper común en pacientes oncológicos, por ejemplo. Luego está el conflicto, que es cuando surge un dilema ético tremendo, como cuando ciertas creencias obligan a rechazar tratamientos, tipo las transfusiones de sangre en los testigos de Jehová. Y la tercera vía es la integración. Un ejemplo brillante de esto es el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que ha demostrado con un éxito brutal cómo una estructura médica y un despertar espiritual pueden unirse para, literalmente, salvar vidas. Mirad esta cita. Buscad tratamiento, pues Alá no ha enviado enfermedad sin enviar también su remedio. Esto tira por tierra ese mito tan común de que la religión siempre ha estado peleada con la ciencia. De hecho, nos muestra que grandes religiones, como el Islam en este caso, llevan muchísimo tiempo diciendo a sus fieles que busquen ayuda médica. Vamos, que cuidar el cuerpo es visto como un mandato divino y casi como una extensión de la propia fe. Ahora bien, seamos imparciales, porque el papel de las instituciones religiosas históricamente ha sido una moneda de dos caras. Tomemos la crisis del VIH en África, por ejemplo. Ahí vimos esta dualidad clarísima. Por una parte, hubo un impacto muy negativo cuando algunas interpretaciones alimentaron el estigma y pusieron trabas a la ayuda, pero por otro lado, el impacto positivo fue increíble. Un montón de iglesias y misiones se convirtieron en el salvavidas absoluto de la prevención, montando centros de pruebas y dando cuidados paliativos donde el Estado sencillamente no existía. Y así entramos en la última sección, la medicina integrativa hoy. Con toda esta historia y esta mezcla de factores, ¿cómo se las arreglan los médicos modernos para navegar por este mar de realidades culturales? Pues la clave está en el respeto activo. Y os traigo un ejemplo precioso, el parto intercultural en Puno. Fijaos, en lugar de imponer el típico protocolo hospitalario de Occidente a la fuerza, algunos hospitales han empezado a fusionar la atención médica moderna con las costumbres andinas. Dejan que las mujeres den a luz en sus posiciones tradicionales, incluyen a las parteras de la comunidad e incluso dan espacio para hacer pequeñas ofrendas a la Pachamama. ¿Y qué pasa cuando haces esto? Pues que la confianza de las pacientes se dispara y los resultados médicos son infinitamente mejores. Un cambio brutal. Y ojo, que esto es un fenómeno global. Está pasando algo súper curioso en la Amazonía con el boom del turismo de ayahuasca. Lo que antes era un ritual chamánico súper local para curar el espíritu, ahora resulta que atrae a gente de todo el mundo que busca superar traumas o depresiones profundas. Y no solo eso, sino que la comunidad psiquiátrica y científica también está yendo para observar de cerca todo esto. Es una mezcla rarísima, pero fascinante, entre tradición milenaria y la búsqueda de salud mental occidental. Hasta los hospitales más modernos y tecnológicos del mundo se están dando cuenta de que la atención médica para que funcione de verdad tiene que ser integral. Y están tomando medidas súper concretas. Estamos viendo cómo abren capillas multiconfesionales, garantizan menús que respetan reglas como el kosher o el halal y crean protocolos para honrar los rituales del final de la vida. Se han dado cuenta de algo fundamental, y es que cuidar el espíritu también es, a fin de cuentas, medicina. Toda esta tremenda complejidad se puede resumir en una sola cosa, el número 1. Y es que, aunque haya cientos de especialidades médicas, al final solo existe un gran sistema de bienestar humano. Para curar a alguien de verdad, de manera completa, hay que mirar a la persona entera, su cuerpo biológico, su mente psicológica y, por supuesto, su espíritu cultural. Todo en uno. Bueno, para terminar, os dejo con una reflexión que da bastante que pensar. Si nuestras creencias pueden, literalmente, alterar nuestra biología, decidir qué tratamientos aceptamos y cambiar la forma en la que procesamos el sufrimiento, entonces, ¿hasta qué punto es realmente posible separar la medicina de la cultura? La próxima vez que habléis de salud, pensad por un momento en qué factores invisibles se esconden detrás de un diagnóstico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que esta visión biocultural os anime a seguir indagando en los misterios de nuestra naturaleza. Hasta la próxima.